En 1720, el aire de Londres estaba cargado de humo de chimeneas, aroma a café turco recién molido y un zumbido constante de conversaciones que hablaban solo de una cosa: dinero fácil. En las estrechas callejuelas de Change Alley, flanqueadas por la imponente Catedral de San Pablo al este y el Támesis revuelto al sur, se cosía la mayor estafa financiera de la historia hasta entonces. Y en el ojo de ese huracán especulativo cayó nada menos que Isaac Newton, el hombre que había resuelto las leyes que gobiernan desde la caída de una manzana hasta la órbita de la Luna. El mismo que había demostrado que la luz blanca se descompone en un espectro de colores al atravesar un prisma, se vio cegado por un brillo mucho más peligroso, el de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Perdió 20.000 libras esterlinas de la época, una cantidad que, ajustada por el salario de un trabajador cualificado en el siglo XVIII, equivaldría a unos 80 millones de libras actuales. No fue un fallo en sus ecuaciones. Fue una lección brutal sobre cómo la psicología colectiva puede arrastrar a la mente más aguda del planeta a un abismo de ilusiones. Para comprender cómo se gestó esta trampa maestra, tenemos que retroceder hasta el final de una guerra que había dejado al Reino Unido exhausto y endeudado hasta los huesos. La Guerra de Sucesión Española, que se prolongó desde 1701 hasta 1714, no fue solo un enfrentamiento por el trono de España, fue una lucha encarnizada por el control del comercio atlántico y las rutas hacia las riquezas del Nuevo Mundo. Gran Bretaña, aliada con Austria, las Provincias Unidas y Prusia, se enfrentó a una coalición liderada por Francia y España. Cuando el Tratado de Utrecht puso fin al conflicto en 1713, los británicos celebraron victorias diplomáticas como el derecho de asiento, el derecho a suministrar esclavos a las colonias españolas y la cesión de Gibraltar y Menorca. Pero la factura fue astronómica. La deuda nacional se disparó hasta los 50 millones de libras esterlinas, una cifra que representaba más del doble del Producto Interior Bruto anual estimado del reino en aquellos años. Imagina el Tesoro británico como un barco con una vía de agua constante. Cada año, casi la mitad de los ingresos fiscales, provenientes de impuestos sobre la tierra, el comercio y los consumos, se destinaba exclusivamente a pagar intereses sobre esa deuda. Los acreedores formaban un mosaico variopinto: banqueros genoveses que habían prestado durante la guerra, refugiados hugonotes que habían huido de Francia con su capital, viudas que dependían de annuities vitalicias, rentas anuales garantizadas de por vida para sobrevivir, y especuladores londinenses que compraban títulos irreembolsables a descuento en las cafeterías de la City. Los intereses variaban. Algunos bonos pagaban el 5%, otros el 8%, y los más arriesgados hasta el 9%. Pero la liquidez era el gran problema. Muchos tenedores querían vender, pero no había un mercado secundario organizado. El gobierno, bajo presión constante, buscaba desesperadamente una forma de refinanciar esa carga sin declarar bancarrota. En ese contexto de ansiedad fiscal aparece Robert Harley, conde de Oxford y primer ministro del Tesoro bajo la reina Ana. Harley no era un financiero tradicional, era un político astuto con experiencia en manejar crisis. En enero de 1711, presenta al Parlamento un plan que parece sacado de un sueño mercantil: crear una compañía privada, la Compañía de los Mares del Sur, que asumiría 9,5 millones de libras de deuda a corto plazo. A cambio, la compañía recibiría 3 concesiones irresistibles. Primero, un monopolio exclusivo sobre todo el comercio británico con las costas del Pacífico de América del Sur, desde Tierra del Fuego hasta California. Segundo, un interés anual del 6% garantizado directamente por el Tesoro, pagadero sin importar si la compañía generaba beneficios o no. Tercero, el derecho a convertir esa deuda en acciones negociables en la Bolsa de Londres, abriendo la puerta a la especulación. El nombre de la compañía, Mares del Sur, evocaba inmediatamente las crónicas de los conquistadores españoles, las minas de plata de Potosí, que producían millones de pesos al año, las perlas gigantes de la isla de Margarita, las especias y el oro que supuestamente esperaban intactos en territorios inexplorados, los folletos impresos en papel grueso y distribuidos en las cafeterías de Jonathan's y Garraways,
pintaban un futuro dorado. Galeones británicos surcando el Pacífico, regresando cargados hasta las bordas, enriqueciendo a inversores y al reino por igual. Nadie, o casi nadie, se detenía a leer la letra pequeña del Tratado de Utrecht. Ese documento limitaba el comercio británico a un único barco mercante anual de 500 toneladas y al suministro de 4.800 esclavos al año bajo el asiento. España no iba a permitir una invasión comercial. Sus guardacostas tenían órdenes estrictas de hundir cualquier intruso. En los 9 años que van de 1711 a 1720, la Compañía de los Mares del Sur solo organizó 4 expediciones al Pacífico. 3 de ellas regresaron con las bodegas casi vacías. Y la cuarta apenas cubrió costes. Los ingresos reales de la compañía provenían casi exclusivamente de la subvención gubernamental de 576.000 libras anuales y cada vez más de la emisión continua de nuevas acciones. El arquitecto de las operaciones de este esquema fue John Blunt, un hombre que había empezado como escribiente en una notaría de la City y había ascendido gracias a su olfato para los números y su falta de escrúpulos. Blunt comprendió un principio fundamental que hoy parece obvio, pero que en 1711 era revolucionario. El valor de una acción no depende necesariamente de los beneficios actuales de la empresa, sino de la percepción colectiva de sus beneficios futuros. Para inflar esa percepción, diseñó una maquinaria de 3 engranajes perfectamente sincronizados. El primer engranaje era el crédito fácil. La compañía ofrecía préstamos directos a los compradores de acciones. Solo hacía falta pagar el 10% al contado, y el resto se abonaba en cómodas cuotas mensuales durante meses o incluso años. Las propias acciones servían como garantía colateral. Si el precio subía y subía porque más gente compraba con esos préstamos, el inversor multiplicaba sus ganancias gracias al apalancamiento. Si el precio bajaba, la compañía ejecutaba la garantía, revendía las acciones y cubría el préstamo. Era un círculo virtuoso para la directiva y vicioso para el inversor medio. El segundo engranaje era la complicidad política. Blunt y sus socios repartieron acciones gratuitas, préstamos sin interés o regalos, en efectivo a más de 50 miembros del Parlamento, incluidos 2 secretarios del Tesoro, el sobrino del rey Jorge I y el propio ministro de Hacienda, John Aislabie, que recibió 20.000 libras en acciones al precio de emisión original, cuando en 1719 la compañía propuso un plan aún más ambicioso, absorber no solo la deuda a corto plazo, sino también las annuities vitalicias y los títulos irreembolsables. Sumando un total de 31 millones de libras, el Parlamento aprobó la legislación necesaria en un tiempo récord y sin apenas debate. Los parlamentarios no solo votaron a favor, muchos invirtieron personalmente y animaron a sus redes a hacerlo. El tercer engranaje era la narrativa. Folletos impresos en tipografía elegante inundaban Londres con promesas de rutas secretas a través del Istmo de Panamá, de minas de oro inexploradas en Perú, de virreyes españoles dispuestos a aceptar sobornos para abrir puertos. Se organizaban cenas suntuosas en Hampton Court, donde directores de la compañía brindaban con champán francés contrabandeado. Se contrataban poetas menores para escribir odas al Nuevo Eldorado británico. La verdad que el comercio real era una quimera y que los dividendos se pagarían con dinero fresco de nuevos inversores quedaba sepultada bajo capas y capas de optimismo colectivo. El año 1720 arrancó con las acciones cotizando a 128 libras el 1 de enero. El 28 de enero, tras el anuncio de un dividendo del 10% para el año, el precio saltó a 150 libras. En febrero, la compañía lanzó una emisión de 1 millón de libras al precio fijo de 300 libras por acción, pagaderas en 5 cuotas mensuales. La suscripción se agotó en menos de 3 horas. La gente hacía cola desde la madrugada frente a las oficinas de la compañía en Threadneedle Street. En marzo, otra emisión a 400 libras por acción. En abril, el precio en el mercado secundario superaba las 500 libras. La directiva, en una reunión celebrada en la sala de banquetes de la compañía, anunció dividendos del 30% para 1720 y del 50%
para 1721. Nadie en la sala preguntó de dónde saldría ese dinero. La sala entera estalló en aplausos. Londres se transformó en una ciudad poseída por la fiebre del oro. Las cafeterías de Exchange Alley, Jonathan's, Garraway's, Rainbow, abrían sus puertas a las 5 de la mañana y no cerraban hasta medianoche. Corredores con chalecos bordados gritaban precios que cambiaban cada minuto. Escribanos con manguitos manchados de tinta anotaban órdenes en libretas que luego se pasaban de mano en mano. Damas de la alta sociedad enviaban a sus lacayos con bolsas de guineas de oro para comprar lotes de acciones. Obispos vendían tierras eclesiásticas en Gloucestershire para entrar en el juego. Artesanos hipotecaban sus talleres en Southwark con la esperanza de retirarse ricos en un año. Se cuenta la historia, probablemente exagerada, pero ilustrativa, de un zapatero remendón de Cheapside que invirtió sus ahorros de toda la vida, vio cómo se multiplicaban por 30 en 3 meses y se retiró a una mansión en Kensington con sirvientes y carruaje propio. Un médico de Fleet Street, especializado en enfermedades venéreas, multiplicó su inversión por 20 y abrió una consulta privada solo para millonarios de la burbuja. En paralelo a la South Sea, brotaron cientos de proyectos especulativos menores, conocidas como burbujas satélite. Empresas que prometían desde la pesca de naufragios españoles con buzos mecánicos hasta la importación de burros españoles de gran tamaño para mejorar la raza local, pasando por una rueda hidráulica que generaría movimiento perpetuo. Muchas de estas iniciativas eran fraudes descarados, otras simples delirios de inventores excéntricos. Pero la fiebre era tan intensa que captaban suscripciones de miles de libras en cuestión de días. El Parlamento, presionado por la directiva de la South Sea para eliminar competencia, aprobó la Bubble Act el 11 de junio de 1720. Esta ley prohibía la creación de cualquier compañía anónima sin una carta real explícita, supuestamente para proteger al público de fraudes. En realidad, fue un regalo envenenado. Cerró el grifo a los rivales y canalizó todo el flujo de capital hacia la Compañía de los Mares del Sur. El precio de las acciones saltó a 890 libras ese mismo día. Isaac Newton había observado los primeros compases de la manía con su habitual distancia científica. Como maestro de la Casa de la Moneda desde 1699, tenía un conocimiento enciclopédico de la deuda pública británica y acceso privilegiado a información interna. En abril de 1720, cuando las acciones rondaban las 350 libras, decidió entrar con una posición moderada, compró un paquete por valor de 3.750 libras. En mayo, con el precio ya en 500 libras, vendió la mitad de su posición y obtuvo un beneficio neto de 7.000 libras. En una carta a su sobrina Catherine Barton, que vivía con él en su casa de Leicester Fields, escribió: «Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes con precisión milimétrica, pero no la locura de los hombres cuando se trata de dinero». Parecía haber escapado con una ganancia respetable y su reputación intacta. Pero la presión social es una fuerza gravitatoria que ni siquiera las leyes de Newton pueden contrarrestar por completo. Sus colegas de la Royal Society, Edmund Halley, que había predicho el retorno del cometa que lleva su nombre, y otros científicos menores, habían invertido y presumían de ganancias dobles y triples. Amigos de la corte, con los que Newton mantenía correspondencia sobre alquimia y teología, le enviaban cartas describiendo carruajes nuevos, fincas en Surrey y joyas para sus esposas. En junio, cuando el precio superó las 700 libras, Newton sintió el pinchazo del miedo a perderse algo irrepetible. Volvió a entrar en el mercado con una posición mucho mayor, 13.000 libras adicionales, financiadas en parte con préstamos personales. En julio, con el precio rozando las 900 libras, añadió otra compra de 8.000 libras. Su posición total ascendía ahora a 29.000 libras, una suma que superaba con creces lo que había acumulado en 30 años de salario como maestro de la moneda, regalías por sus publicaciones científicas e inversiones prudentes en bonos del gobierno. El 2 de agosto de 1720, las acciones alcanzaron su cenit absoluto, 1.000 libras exactas por acción. En ese momento, la capitalización bursátil de la Compañía de los Mares del Sur
era de 200 millones de libras esterlinas, el doble de todo el dinero en circulación física en Inglaterra y Gales combinados. Era una valoración matemáticamente imposible, pero las matemáticas habían quedado suspendidas en el éter de la euforia. El rey Jorge I, que había aceptado el cargo honorífico de gobernador de la compañía, organizó una cena de gala en Hampton Court para celebrar lo que los periódicos llamaban el nuevo espíritu mercantil británico. Los brindis se hicieron con champán francés contrabandeado a través del canal, y los comensales, ministros, duques, banqueros, apostaban en voz alta sobre cuánto subirían las acciones antes de Navidad. Los directores de la compañía, sin embargo, sabían que el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. John Blunt había vendido discretamente 40.000 libras de sus acciones personales durante julio, cuando el precio rondaba las 900. Robert Knight, el tesorero de la compañía, había trasladado documentos contables comprometedores a un contacto en Calais, preparándose para una posible huida. En agosto, los bancos holandeses, que poseían cerca del 20% de las acciones a través de inversores de Ámsterdam, empezaron a exigir garantías adicionales para los préstamos que habían concedido contra títulos de la South Sea. Los inversores marginales, que debían cuotas mensuales de sus préstamos apalancados, comenzaron a fallar en los pagos. El 18 de agosto, el precio cayó a 820 libras. El 25 a 720. En septiembre, la cascada fue imparable, 570, 400, 290. El 29 de septiembre, la compañía anunció la suspensión de pagos. El pánico se apoderó de Londres como una niebla tóxica. Newton intentó vender el 12 de septiembre, cuando el precio aún rondaba las 450 libras. Pero el mercado estaba completamente inundado de órdenes de venta. Apenas había compradores. Para finales de octubre, las acciones cotizaban a 190 libras. En diciembre volvían al nivel de enero, 124 libras. La pérdida neta de Newton fue de 20.000 libras esterlinas de la época. Ajustada por inflación minorista, equivale a unos 4,2 millones de libras actuales. Medida por el poder adquisitivo de un salario cualificado en el siglo XVIII, asciende a 80 millones. Fue el mayor revés financiero de su vida. Según testimonios de su médico personal, William Stukeley, Newton sufrió insomnio crónico durante meses y prohibió terminantemente que se mencionara el tema de la South Sea en su presencia. El colapso no afectó solo a individuos aislados. Se estima que entre 1720 y 1721 quebraron más de 200 casas comerciales solo en Londres. El crédito se congeló por completo. Los comerciantes no podían obtener préstamos para pagar a proveedores. Los artesanos no cobraban salarios. Los arrendatarios perdían granjas por impago. En Edimburgo, el Banco de Escocia suspendió pagos temporalmente. En Ámsterdam, los inversores extranjeros exigieron compensación al gobierno británico por sus pérdidas. Se registraron al menos 30 suicidios documentados en los archivos parroquiales, un corredor de Change Alley que se arrojó desde lo alto del monumento al gran incendio, un joyero de Lombard Street que se envenenó con láudano, una viuda de Chelsea que se ahorcó en su ático tras perder las annuities que sustentaban a sus hijos. La investigación parlamentaria comenzó en diciembre de 1720 bajo la presidencia de un comité especial. Los libros contables de la compañía que Robert Knight había intentado destruir revelaron un rosario de corrupciones que dejó atónito incluso a los cínicos de Westminster. Se documentaron 574.000 libras en regalos a políticos, 50.000 libras al duque de Portland, 10.000 libras a cada una de las amantes oficiales del rey, 20.000 libras al ministro de Hacienda Aislaby. John Aislaby fue expulsado del Parlamento y encarcelado en la Torre de Londres. James Craggs el joven, postmaster general, se suicidó con veneno antes de ser juzgado. Su padre, James Craggs el viejo, murió de apoplejía al conocer las acusaciones. Robert Knight huyó a Brabante con los libros contables originales. Fue capturado en 1728, pero liberado sin cargos gracias a influencias en la corte. Robert Walpole, que emergió como una especie de primer ministro de facto, orquestando el rescate financiero del sistema.
El Banco de Inglaterra asumió 9 millones de libras de deuda de la South Sea a cambio de annuities perpetuas al 3%. Los accionistas recibieron bonos del gobierno a cambio de sus títulos arruinados, pero solo al 70% de su valor nominal. El coste final para el Tesoro fue de 7 millones de libras adicionales de deuda. Los pequeños inversores, viudas, clérigos, artesanos, no recibieron compensación alguna. La riqueza se había transferido limpiamente de la clase media hacia los bancos centrales y la aristocracia que había vendido sus posiciones en la cima. Si esta disección paso a paso de cómo un genio absoluto cayó en la trampa de la codicia colectiva te está dejando con la boca abierta y los ojos como platos, suscríbete ahora mismo. Porque lo que viene a continuación es aún más revelador y te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre los mercados. Las cicatrices estructurales de la burbuja tardaron décadas en cerrarse. La Bubble Act permaneció en vigor hasta 1825, creando un vacío legal que retrasó el desarrollo de sociedades anónimas modernas y la inversión en proyectos industriales genuinos. Los capitales británicos se refugiaron durante años en bonos del gobierno o en la Compañía de las Indias Orientales, que se benefició de la desconfianza general. El Banco de Inglaterra emergió fortalecido como prestamista de último recurso, sentando las bases del sistema bancario central que conocemos hoy. La deuda pública, que la South Sea había prometido eliminar mágicamente, alcanzó los 52 millones de libras en 1727 y siguió creciendo. Y aquí viene lo verdaderamente inquietante: la burbuja de los mares del sur no fue un accidente histórico aislado. Fue el acto inaugural de una obra teatral que se representa cíclicamente con diferentes vestuarios, pero el mismo guión. Avancemos un siglo. En 1844, Gran Bretaña vive la manía del ferrocarril, Railway Mania. Ingenieros y promotores prometen que una red de ferrocarriles unirá el país en una malla de oro. Se aprueban proyectos para líneas que nunca se construirán, se emiten acciones con apalancamiento masivo, y cuando el humo de las locomotoras se disipa en 1847, miles de inversores han perdido sus ahorros de toda la vida. El patrón es idéntico: promesas de riqueza ilimitada, crédito fácil, complicidad parlamentaria, crash inevitable. Saltemos al otro lado del Atlántico. El 29 de octubre de 1929, Wall Street. Los inversores compran acciones con un margen del 10%, exactamente el mismo ratio que ofrecía la South Sea en 1720. Se habla de una nueva era, donde la radio, el automóvil y la electricidad harán ricos a todos para siempre. El Dow Jones pierde el 89% de su valor en 3 años. Bancos quebrados, familias desalojadas, hombres de negocios saltando por las ventanas de rascacielos. Los grandes jugadores, como JP Morgan, salen con heridas menores gracias a rescates discretos. En marzo de 2000, las empresas .com cotizan a ratios precio-beneficio de 300:1. No tienen ingresos reales, solo eyeballs, visitas a páginas web y promesas grandilocuentes de el fin de la gravedad económica. El índice Nasdaq se hunde un 78% en 18 meses. Fondos de pensiones pierden billones de dólares. Los fundadores de startups venden sus acciones en la cima y compran yates en el Mediterráneo. En 2008, los bancos de inversión empaquetan hipotecas subprime en derivados complejos que las agencias de rating califican como tan seguros como los bonos del Tesoro británico en 1720. Lehman Brothers colapsa el 15 de septiembre, desencadenando una recesión global. Los bancos centrales inyectan billones de dólares para salvar a las instituciones too big to fail. Millones de propietarios pierden sus casas. Y en 2021, con las redes sociales como altavoz global, surgen las criptomonedas y las acciones meme. Un solo tuit de un multimillonario puede multiplicar por 10 el precio de una moneda digital en horas. Plataformas de trading ofrecen apalancamiento de 100:1. Narrativas virales sustituyen a los folletos de 1720. Cuando el polvo se asienta a finales de año, la mayoría de los inversores minoristas han perdido el 80% o más de su capital. Los insiders, una vez más, han vendido en la cima.
Estos episodios no son coincidencias ni casualidades, son variaciones genéticas del mismo virus financiero, ilusión colectiva alimentada por crédito fácil, bendecida por instituciones que deberían regular y ejecutada por insiders que siempre saben cuándo salir. Cambian los nombres, South Sea, ferrocarriles, .com, cripto, pero el ADN es idéntico. Entonces, ¿qué hacemos con esta lección que Isaac Newton pagó con una fortuna y con parte de su paz mental? Diversifica más allá de lo que te resulte cómodo. No pongas todos los huevos en la cesta que todo el mundo señala como la oportunidad del siglo. Evita el apalancamiento por encima de 2-1. La deuda amplifica las ganancias en la subida, pero también las pérdidas en la bajada, y las pérdidas pueden ser letales. Cuando todo el mundo hable de una sola inversión como si fuera la gallina de los huevos de oro, vende inmediatamente. Ese es el momento exacto en que la burbuja está inflada al máximo y a punto de reventar. Lee los informes anuales, los balances, los flujos de caja, los estados de resultados. No te fíes de tweet, foros o influencers que ganan comisiones por cada clic que generan. Grábate esta frase a fuego en la memoria. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Newton lo descubrió demasiado tarde. Tú tienes la ventaja de 3 siglos de historia. La burbuja de los mares del sur no fue un accidente histórico que podamos archivar y olvidar. Fue un arquetipo grabado en el código mismo de los mercados humanos. Newton no perdió contra un algoritmo informático ni contra un ministro corrupto en particular. Perdió contra la parte más antigua y primitiva del cerebro humano, la que imita a la manada, la que teme quedarse fuera de la fiesta, la que confunde el movimiento frenético con progreso real. 3 siglos después, esa parte sigue viva y coleando en cada pantalla de trading, en cada promesa de "to the moon" que inunda las redes. La única vacuna efectiva es la que Newton descubrió demasiado tarde, un escepticismo sistemático, un conocimiento profundo de los fundamentales y la disciplina de no dejarse arrastrar por la corriente. Si esta inmersión en la mayor lección financiera de la historia te ha hecho replantear tus propias inversiones, tus estrategias y quizás hasta tu relación con el dinero, suscríbete ahora mismo. Sigue el canal para explorar a fondo otros capítulos clave de la historia económica y financiera. Porque entender el pasado no es solo una cuestión de curiosidad histórica, es la única forma de no repetir sus errores más caros y dolorosos.